Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al último charla del ciclo federal. Vamos a presentar a la doctora Estefanía Spagnoli, médica residente de Clínica Médica del Hospital Escuela Eva Perón, de Granero Baigorria, Rosario. El tema a tratar es el diagnóstico frente a nuestras narices. Un caso de leishmaniasis mucocutánea en Rosario. Doctora, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Estefanía, yo soy del Hospital Eva Perón, del Servicio de Clínica Médica. Voy a presentar el caso de un varón de 32 años con lesión nasolabial crónica. Es el caso de un varón que es oriundo del Chaco y chofer de camiones de la zona de Buenos Aires. Él tiene como antecedentes personales la presencia de sífilis hace 20 años atrás, ya tratada, y el antecedente de triquinosis en el año 2022 también tratada. El antecedente de epistaxis desde hace 2 años y el antecedente de erisipela. Negaba en el interrogatorio dirigido el consumo de alcohol y otras sustancias. Dentro de los antecedentes familiares, se encontraba el antecedente de insuficiencia renal crónica, un padre con insuficiencia renal crónica fallecido. Dentro de los antecedentes de jerarquía, el paciente refería que en el año 2023 presentó un episodio de epistaxis asociada a una lesión en surco nasolabial y se tomó una muestra de esta lesión y trae al consultorio del hospital el resultado de esta biopsia que informaba una reacción linfohistio-citaria difusa con formación de células gigantes multinucleadas y granulomas incompletos, áreas de necrosis y aposición de fibrina. No se identificaban microorganismos. El motivo de la consulta en sí era una lesión ulcerada en el surco nasolabial. El paciente consultó de forma ambulatoria previamente con una dermatóloga que interpretaba el cuadro como una leishmaniasis e indicó antibiótico terapia, metronidazol, ivermectina, ciprofloxacina. 3 semanas después, el paciente, por intercurrir con fiebre, cefalea, con aumento del edema y el dolor en la lesión, consulta a la guardia de este hospital. Al examen físico, el paciente se encontraba estable hemodinámicamente y como dato positivo al examen físico, presentaba una lesión ulcerada en el surco nasolabial de bordes mal definidos y fondo que aparentaba necrótico, con bordes costrosos sin secreción activa ni fetidez, asociado a edema del tejido celular circundante de 2 por 1 centímetro. En fosa nasal izquierda se observaban múltiples lesiones ulceradas asociadas a necrosis del tabique nasal. El mismo se observaba desviado y en paladar blando presentaba eritema, con mal estado dentario. El resto del examen físico se encontraba conservado. Estas son fotos del paciente. ¿Se me escucha? Sí, se Bien, escucha perfecto. gracias. Sí, 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 te escuchamos y vemos bien. Gracias. Estas son fotos del paciente. En la foto de la derecha, el paciente presentaba al examen físico esta lesión, que se trataba de una úlcera con secreción hemática, con bordes sobrelevados, que impresionaba una infección por impétigo, por estas costras. Y en la foto de la izquierda es una foto del mismo paciente posterior a la biopsia, con ya una úlcera con fondo limpio y sin esta secreción hemática. También presentaba enantema en el paladar blando, como se puede apreciar en la foto derecha, es una foto posterior a la biopsia y en la foto izquierda es una foto previa a la biopsia.
En el laboratorio, el paciente presentaba un hematocrito y una hemoglobina conservada, plaquetas en 176.000 también conservada, glóbulos blancos en 7.000 conservados, predominio de neutrófilos con un valor de 81%, un BES y un PCR conservados, un BES de 12 y un PCR de 2,8, glicemia 93, urea creati sin falla renal con una urea en 22 y una creati en 0,82 y un ionograma conservado con un sodio en 132, un potasio en 4,5 y cloro en 98. La TGO está en 41, la TGP en 59, la fosfatasa alcalina en 124 y la GGT está ligeramente aumentada en 108. Y se pidió serologías para BRL que resultaron reactivas con anticuerpos para treponema pallidum positivos. En este contexto se realiza tratamiento con penicilina G benzatínica, 3 dosis, cada dosis separadas de una semana. Y también se pidió serologías para HIV, virus de la hepatitis B y de la virus de la hepatitis C que resultaron negativas. Asimismo, se tomó muestra para hemocultivos que resultaron negativas y también se pidió el panel inmunológico con anticuerpos ANCA-P y ANCA-C que resultaron negativas y FAN para descartar enfermedades autoinmunes que también resultaron negativas. También se tomó raspado de la lesión para tomar muestra para estudio para hongos, para micosis que resultaron negativas y también para micobacterias tuberculosis y leprae que también resultaron negativas, con tinción Giemsa y fresco core que no se observaron elementos micóticos, tampoco se observaron micobacterias, vale la redundancia. Asimismo, también se realizó una biopsia, dados los estudios negativos, y se tomó 3 muestras de esta biopsia. Una muestra se ingresó a nuestro hospital para estudiar micobacterias y micosis, que resultaron negativas, y otra muestra para anatomía patológica. Asimismo, se obtuvo una muestra para enviar al hospital Malbrán para el estudio de leishmaniasis. Y se solicitó una tomografía del macizo facial que observaba aumento del espesor de los tejidos blandos en región maxilar superior y nasal, presencia de pequeñas burbujas aéreas en proyección de ambas amígdalas palatinas, estructuras ganglionares, yugula carotidias y submaxilares bilaterales en rango no megálico, incurvación del tabique nasal a la derecha y engrosamiento mucoso de ambos senos maxilares. Es decir, se apreciaba engrosamiento de los tejidos blandos del maxilar superior y nasal y de los senos maxilares y también incurvación del tabique nasal con adenomegalias. Acá hay un video de la tomografía.
Simultáneamente se inicia tratamiento con clindamicina y trimetroprima sulfametosazol, sospechando una infección bacteriana y 3 dosis de penicilina intramuscular espaciadas por una semana por la sospecha de la sífilis. Luego se da el alta del paciente y se indica continuar este tratamiento con clindamicina y trimetopima sulfamethoxazol de manera ambulatoria, quedando pendiente el resultado anatomopatológico del paciente. Por intercurrir el paciente nuevamente con fiebre, es ingresado nuevamente a la sala de internación, el paciente consulta nuevamente y se toma hemocultivos por 2 nuevamente que resultaron negativos y por presentar cefalea holocranial de 7/10 se realiza punción lumbar con el objetivo de descartar sífilis terciaria, que dio negativo el estudio. Por poseer aumento del eritema en paladar blando, donde se tomó muestra para biopsia recientemente, se inicia tratamiento antibiótico con TMS y ampicilina sulbactam para cubrir la flora de la cavidad bucal. Y bueno, finalmente, al comunicarnos con el Hospital Malbrán, el estudio de la biopsia había dado positivo el PCR para leishmaniasis. Entonces se inicia tratamiento con anfotericina B liposomal endovenosa durante 20-25 días. Y previamente se preparó al paciente para recibir dicho tratamiento con hidrocortisona 50 miligramos endovenosa, con difenhidramina 50 miligramos y paracetamol 1 gramo. Bueno, para ampliar un poco el estudio de lo que es la leishmaniasis, la discusión de la leishmaniasis es una enfermedad. ¿Se me escucha, perdón? Sí, se te escucha Sí, perfecto. sí. Bien, la leishmaniasis es una enfermedad que es producida por un parásito que se transmite por picadura de un género específico de un mosquito desde animales infectados o personas infectadas a personas sanas. Y es endémica la enfermedad en zonas tropicales y templadas. En el interrogatorio es importante el foco epidemiológico de que la persona viajó a una zona endémica y fue picada por un mosquito. La enfermedad presenta 2 formas, una forma mucocutánea y una forma visceral de presentación. La forma visceral es la enfermedad llamada Calazar, que es una enfermedad que se presenta con hiperpigmentación de la Perdóname que piel. te interrumpa. ¿Puede ser que no esté pasando la presentación o yo no veo nada? Sí, porque la presentación ya dejó de transmitirse, terminó ahí, ya. Ah, perfecto, perfecto, listo, es lo que estás contando vos. Perfecto, perdón. No, por favor. Se presenta entonces con hiperpigmentación de la piel, con fiebre que puede ser moderada a alta, luego la fiebre puede remitir y el paciente volver a presentar fiebre. También puede haber pancitopenia con leucopenia, plaquetopenia y anemia. También puede haber hipoaluminemia y ascitis y edemas. También puede haber esplenomegalia, hepatomegalia y linfadenopatías y aumento de las transaminasas. El diagnóstico de esta enfermedad visceral se puede detectar por serología o bien por biopsia. Y el tratamiento es con anfotericina B liposomal. La forma mucocutánea es una forma que se presenta generalmente con lesiones ulceradas a nivel de la comisura labial, como presentaba este paciente, a nivel de la nariz, de la boca. También puede afectar el paladar blando, la faringe, puede afectar a la laringe y el paciente puede presentar disfagia
dificultad a la hora de la fonación y puede intercurrir también con epistaxis. También la enfermedad puede afectar el tabique nasal, puede perforarlo y puede afectar el cartílago nasal. Si no hay tratamiento, la enfermedad puede resultar ser mortal. Y esta forma mucocutánea de la enfermedad se diagnostica con biopsia, es fundamental la biopsia. Y el tratamiento es con anfotericina B liposomal, 2 a 3 miligramos por kilo de peso por día durante aproximadamente 25 días. Y este fue el caso de este paciente, que evolucionó favorablemente con el tratamiento con anfotericina. Bien, perfecto. Muy buena la presentación, Estefanía. Lo, Claro. de entrada, los diagnósticos diferenciales que eran micosis, micobacteria típica, lepra, ¿puede ser? Lepra sí es, y también se planteó el diagnóstico diferencial con vasculitis, con Está bien, una vasculitis poliangeitis, granulomatosa, y se pidió los anticuerpos ANCA-P y ANCA-C que resultaron negativos, también perfecto. sarcoidosis, se pidió los niveles de IECA que resultaron normales. Y también el diagnóstico diferencial con carcinomas, por ejemplo, el espinocelular, Bien, pero dado que el paciente no presentó características que se presentan en este carcinoma, como ser un paciente con tez blanca o exposición solar o antecedentes familiares de carcinoma de piel, se, se descartó este diagnóstico diferencial y nos inculcamos más hacia una etiología infecciosa por el antecedente de tener fiebre y, y, bien. una lesión más característica de una etiología infecciosa. ¿Qué evolución tenía la herida? ¿De años o de meses? El, no, de meses de evolución, sí. Está bien. Y en el interrogatorio que vos dijiste, por ser endémica, ¿él era camionero? Era chofer, sí, así es. Porque es de acá de la zona de Puerto, el paciente, ¿no es cierto? De Puerto General San Martín. Sí, el paciente era oriundo Bien, de Buenos Aires, pero estaba residiendo acá, sí, en San acá, Carlos. está bien, está bien, está bien. Acá hay alguien Y, que está, perdón, hay alguien acá que está consultando si también se sospechó de paracociomicosis. Exactamente, Eh, sí. Sí, se sospechó para coccidiomicosis y también lo tuvimos en cuenta como diagnóstico diferencial. Perdón que le y en la interrumpí, biopsia, Eduardo. y no, está perfecto. Hola, ¿qué Y en tal? la Buenas tardes. biopsia, la Yo, toma de muestra, perdón, estoy comentando acá en el chat, pero pertenezco también al servicio de Leva Perón de Clínica Médica y el paciente comenzó en 2023 con epistaxis espontánea, que él lo asocia a triquinosis, que tuvo también ese mismo año. Después continuó con esta epistaxis y refiere que tenía una úlcera costrosa en las narinas y después hace 3 meses que tenía esta úlcera en el surco nasolabial. Incluso él viene ya con una biopsia porque había consultado a una dermatóloga y le pidió, bueno, esto, la biopsia y ya sospechaba la leishmania. El tema es que no se trató nunca. perfecto. Y de la toma de muestra de la biopsia, ¿qué nos pueden contar? ¿De dónde la tomaron? Y fueron 3 tomas de biopsia, 2 de la mucosa nasal y una del paladar. Se mandó Ah, de la perfecto. mucosa nasal al Malbrand y después una se mandó a anatomía patológica y otra quedó para microbiología de acá, que se pidió para sífilis, micosis profunda y todo vino negativo. Sí, sí, Incluso vi que habíamos pedido también para leishmania acá y para coccidioidomicosis y vino todo negativo. Solo vino PCR positivo de allá de Malbrand. de Malbrán. Sí, 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 mucho tiene que ver la toma de muestra en el diagnóstico. Sí, sí, buenísimo.
Y usted también de entrada le dieron Clinda y TMS, ¿no es Sí, cierto? porque impresionaba, impetiginizaba la lesión, incluso había algunas vesículas, por lo que hicimos el hisopado para descartar herpes, que bueno, se descartó el herpes y nada, después de la biopsia, no sé si estaba la imagen del paladar blando, que tremendo cómo se puso todo eritematoso, ingresó, después volvió a ingresar con fiebre. Bueno, continuamos los antibióticos, pero por sospechar que se había sobreinfectado. Sí, 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 se ve, se ve. Están muy buenas las imágenes. Y el paciente ya ha evolucionado bien, ustedes me dijeron. Sí, incluso la úlcera ya está casi en remisión. Mm. Perfecto. Bien, fue increíble Griselda, cómo evolucionó después de 20 días de la ANFO, mejoró un montón. perfecto, perfecto. ¿Hay alguna pregunta, Grise? No, no hay más preguntas. No, que estuvo muy interesante el Norberto, caso. No, no, no hay otras preguntas. Muchísimas Norberto. Norbert. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos, te ¿Me, escuchamos. me escuchan? sí. Eh, una cosa, bueno, yo hace bastante que venía molestando a la gente de la asociación con Leishmania, porque han sido aislados Lutzomia, que no es un mosquito, es un flebótomo, es una mosca hematófaga, y tenemos un paciente que tranquilamente para tener muy presente. Puede ser el primero de muchos o puede ser un caso aislado, sobre todo por el hecho de que, como decía recién Sabrina, hace 2 años que no iba a la zona endémica. O sea, es, es muy sospechoso esto. Es para tener muy en cuenta y esto es necesario que la comunidad médica y odontológica lo Se está, sepa, porque este es estomatólogo y es necesario que todos estén atentos a este tipo de cuadros que se pueden empezar a propagar. Incluso, como decía el doctor Rosa, es necesario también dar aviso a la comunidad veterinaria, porque pueden llegar a ser justamente los perros, que son también, digamos, víctimas de las luxomias, los que nosotros no, no los tenemos tan presentes como otras infecciones. Así que este caso me parece icónico y insisto, necesario que la comunidad médica sepa que la tenemos a las puertas de nuestra zona, de nuestra región, que no es algo de allá lejos, de Formosa, de Chaco, de Misiones, como en su momento pensábamos, que podemos llegar a tener este cuadro. Una pregunta. eh, Sí, acá hay Mónica Valleto consulta eh, si estaba en contacto con animales. mm, Acá Por Sabrina lo que dice que recuerdo, no tenía contacto. exactamente, por lo que recuerdo en interrogatorio no especificaba al paciente que había tenido contacto con animales, no. Había negado el tema de haber sido picado por un mosquito o bien no lo recordaba, pero no había sido específico con el tema de haber viajado a una zona súper endémica, con caso de leishmaniasis y haber sido picado por un mosquito, o haber tenido contacto con animales que habían sido picados por mosquitos. Había negado completamente algún foco epidemiológico muy específico. Sí, tenía el mm, antecedente de haber sido chofer y,
y de haber sido oriundo de Buenos Aires y de estar viviendo actualmente acá en Santa Fe. Mm, bien, bien, bien. Insisto, es tener muy en cuenta, muy, muy en cuenta, muy en cuenta. Y esto puede ser algo aislado. Yo recuerdo cursando dermatología, estoy hablando hace 30 y pico, 35, 37 años atrás, que apareció un paciente, era muy crónica y era de Pérez, que en ese momento del norte y por eso se asoció, nunca más apareció, al menos nunca más se identificó una leishmaniasis. La pregunta era, ¿se llegó a saber qué tipo de leishmania era? Sabri, no sé ¿Me escucharon la pregunta? si, si sabes la respuesta a esta pregunta. Sí sé que se trataba de un caso de leishmaniasis cutánea, pero no específicamente qué tipo de leishmania. Bueno, pero alguna vez la biología, según qué PCR tengan, eh, Mm, la pueden tipificar o no, Norbert. sí, 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 por eso A lo era mejor por ahora es SP y después la llegan a tipificar. bien. Bien. Sí, 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 por eso preguntaba si Malbrán había informado qué tipo de leishmania era. Sí, sí, sí. No que yo sepa y no que se encuentre especificado en los estudios que estuve revisando del paciente. No, no estaba tipificado, pero sí, la verdad que sería interesante saberlo. Podemos llamar porque seguramente lo habrán tipificado después. Ujú. Sí, seguro. Seguro, Sí, casi sí, siempre es. el resultado lo ponen directamente en CISA cuando lo hacen, Ujú. pero ellos se toman todo su tiempo. ¿No? Bien, Hay porque, que esperar un bueno, par de meses. vamos a tener un curso, qué especie era, así que sería interesante seguirlo para tener los datos, ¿no? Pero bueno, si se puede, si se puede. Bien, Edu, Bueno, ¿alguna no otra sé pregunta si más? Griselda hay alguna pregunta en No, no el hay más chat. Gris, preguntas, solo eso, Bueno, las solo fue eso. despedimos Así que a la doctora. Muchísimas gracias, muy interesante el caso. Les Muchísimas, agradecemos mucho por la presentación. muchísimas gracias a ustedes. muy Bueno, interesante. ¿Eh? los saludamos a todos y nos reencontraremos el año que viene. Gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las disertantes y a todos. Hasta luego. Hasta Chao, hasta luego. luego.